Amén. Pueden tomar asiento. Qué gozo estar reunidos con la casa de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Pueden ir a 1 Corintios capítulo 15. Nosotros ya llevamos 9 semanas estudiando acerca de unas declaraciones cortas, precisas de fe sobre doctrina bíblica que enseña la Biblia respecto a cualquier tema. Entonces hemos visto varias cosas y bueno, ¿cómo les fue la semana pasada con el predicador famoso invitado? ¿Sí? ¿No se echó a perder la doctrina de la iglesia? ¿Está todo bien? Estaba nervioso. Bueno, excelente. Hay prueba porque todo quedó grabado en Facebook, así que bueno, gracias hermano Ignacio por todo su trabajo, lo apreciamos mucho, amén hermanos, hace un gran trabajo y estoy muy agradecido de Dios por él y por su vida. Les voy a compartir esta frase al principio. Nosotros creemos en la resurrección corporal de Cristo. Creemos que la resurrección de Cristo fue corporal. Uno pensaría que no sería necesario hacer esa aclaración, pero lamentablemente sí es necesario. Esta doctrina de la resurrección, y específicamente la resurrección corporal de Cristo, es de primera importancia en cuanto al Evangelio y respecto al cristianismo en sí. ¿Ya? Aunque yo no quiero diferenciar entre esta doctrina es súper importante y esta no es mi propósito decir esto, pero o sea, es algo céntrico, algo central, algo vital, totalmente fundamental en cuanto al Evangelio y el cristianismo. Si la resurrección de Cristo no es verdad, entonces el Evangelio es falso. El cristianismo es falso y nuestra salvación es imaginada. No existe. Es tan importante el tema de la resurrección. Miren por favor en 1 Corintios 15. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 4. Para luego orar. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vamos a orar una vez más. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirme estar en este oficio sagrado de anunciar, así dice Jehová. Ayúdame, guíame. Te ruego, Señor, que nos enseñes, que aclares dudas y que pongas firmeza a esta enseñanza, a esta verdad histórica y bíblica, que es el fundamento de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a siempre tener convicción en lo que la palabra tuya dice. Te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Sigue hablando después de haber dicho que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Después de esto nos dice que Él apareció a Pedro o Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Sigue hablando un poco sobre el testimonio del apóstol Pablo, y después de esto, el capítulo continúa su tema principal, que es la resurrección. Si quieres aprender sobre la resurrección, yo te recomiendo que puedas leer 1 Corintios capítulo 15. Terminando el culto hoy, anda a la casa, tomar 11 y antes de acostarte, lee 1 Corintios capítulo 15. Es una gran recomendación. Nuestra fe, hermanos, se basa en la resurrección de Cristo. Dice que, si se acuerdan, nosotros empezamos con ¿qué doctrina de la palabra de Dios hace 2 meses? Que la Biblia es inspirada por Dios y es preservada y es nuestra única regla para la fe. Entonces, ¿por qué creo yo en la resurrección de Cristo? ¿Porque es histórica? No, no es por eso. Yo creo en la resurrección de Cristo por una pequeña frase en el versículo 4. Dice, conforme a las Escrituras. Esta enseñanza de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, este precioso evangelio que nos ha sido encomendado, es conforme a las Escrituras. Además es histórico. Cambió toda la historia del planeta. Estamos en 2021, ¿por qué? Porque Cristo un día resucitó. Eso cambió todo. Entonces, esa enseñanza es fundamental para nuestra fe. La fe se basa totalmente en la resurrección de Cristo. Miren lo que dice el versículo 14. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. ¿Qué significa la palabra vano? Significa hueco, vacío, sin valor. Por eso nosotros nunca queremos mencionar el nombre de Dios sin asignarle el valor que Él merece. Eso es tomar su nombre en vano. Entonces Dios aquí nos dice que si Cristo no resucitó, tu fe es en vano. Wow. O sea, Dios así lo dijo tan claro en blanco y negro, que nuestra fe completamente se basa en la resurrección de Cristo. Cuando hablamos de doctrina, esta serie de los días miércoles es una serie doctrinal sobre la doctrina bíblica. Cuando hablamos de la doctrina, ¿qué creemos nosotros? Lo que nosotros creemos se llama, en la Biblia, sana doctrina. También se llama la doctrina de los apóstoles. También se llama la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y hermanos, si la resurrección es falsa, el testimonio de los apóstoles fue falso. Y entonces nuestra doctrina, la doctrina de los apóstoles, es falsa. ¿Se dan cuenta de la importancia de esta enseñanza de la resurrección? No solo nuestra doctrina, la enseñanza de los apóstoles, pero si la resurrección de Cristo es falso, entonces Cristo mismo fue falso. No puedes decir, Cristo fue un buen maestro, pero no resucitó. Una de las dos cosas tiene que ser mentira. O resucitó, o fue un falso maestro. Pero no puede ser un buen maestro sin haberse resucitado. ¿Por qué? Porque Jesús mismo predijo su resurrección en muchos versículos. Tengo una lista aquí de 12 versículos donde Jesús predijo su resurrección. No los vamos a leer todos porque estaríamos toda la tarde en ese solo punto. Y quizás hay más que yo ni anoté. Pero Jesús predijo su resurrección. Entonces, si Él no resucitó, Él fue falso.
Miren lo que dice Mateo capítulo 12. Vamos a leer este versículo así. Mateo 12, versículos 38 hasta el 40. Mateo 12, 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Voy a parar aquí por un segundo. Alumnos de Instituto Bíblico, ¿se acuerdan en nuestra clase La vida de Cristo? Tuvimos una clase entera sobre diferentes personajes, personas y grupos en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces tú debes saber quiénes son los escribas. Tú debes saber quiénes son los fariseos. ¿Ya? Y eso no es solo para alumnos de Instituto Bíblico, sino es para todos nosotros. Los escribas, ¿ya? Ellos eran los que hacían copias de los manuscritos de las escrituras, ¿ya? Del texto bíblico. Y los fariseos eran un grupo religioso, elite, ¿ya? Eran muy poderosos religiosamente, pero también políticamente. Y hay muchos otros grupos también. Pero dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal. Dice en el versículo 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Jesús nunca tuvo miedo de confrontar a los fariseos y a los escribas y los saduceos. Él les hablaba directamente. ¿Quieren señal? Es porque son una generación mala y adúltera. ¡Wow! En otras veces les decía hipócritas, víboras. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Y les dice, pero señal no les será dada, sino, ¿cuál? La señal del profeta Jonás. ¿De qué está hablando Jesús? El 40. Él dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este es un ejemplo de muchos ejemplos donde el Señor Jesús hablaba de su resurrección. Cristo predijo su resurrección. Miren, por ejemplo, lo que dice Mateo 16, 21. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Miren conmigo en Juan 2. Juan 2, 18. Juan 2, 18, vamos a leer hasta el 22. Que dice, perdón, me perdí un poquito. 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Entre todos los versículos donde Jesús predijo su resurrección, el versículo de Mateo 12 que habla de la señal de Jonás, y aquí en Juan, son pasajes que nos indican que la resurrección de Jesús era la señal probando que Él era el Mesías. ¿Sabes lo que significa Mesías en griego? Mesías es hebreo, como del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se dice Cristo. ¿Ya? Mesías es de hebreo, Cristo es de griego, que son los lenguajes originales de la Biblia. Entonces, era la señal para probar que Él era el Mesías, el Cristo. Miren lo que dice el versículo 19. Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo,
Y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y creyeron, ¿en qué? En la Escritura, conforme a la Escritura. Y la palabra que Jesús había dicho. Si la resurrección es falsa, entonces todas las demás afirmaciones y enseñanzas de Jesús serían falsas también. Pero nosotros sabemos y tenemos la fe y la convicción de que no es falsa. La tumba vacía es un hecho histórico. La tumba vacía está registrada en cada uno de los 4 evangelios. Qué impresionante eso. Aún los oponentes de Cristo y este camino que es nuestra fe, sin intención, ellos confirmaron la tumba vacía. Eso está en Mateo 28, versículo 13, y los versículos que lo rodean. Cuando estaban tratando de decir que era mentira y que no había resucitado, sino que sus discípulos lo habían robado el cuerpo, ellos también dijeron que la tumba estaba vacía. Aún los oponentes de Cristo lo confirmaron. Este suceso bíblico e histórico, pues todo evento bíblico es un evento histórico. La Biblia no es un libro de historia, es un libro sagrado para nosotros, inspirado por Dios. Pero cada vez que habla de algún hecho histórico, tiene la razón, sin ser un libro de texto histórico, ¿me entienden? No es como sentarse en una clase de historia y estar leyendo un libro de texto de historia. Pero cada vez que la Biblia contiene algo histórico, es verdad. Es veraz, sí o sí. ¿Ya? Con este suceso de resucitarse de entre los muertos, Cristo logró la justificación de los salvos. Miren lo que dice Romanos 4, 25. Romanos 4, 25. Dice el cual, Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, la resurrección de Cristo logró que los salvos fuésemos justificados con la perfecta justicia de Cristo. También nos da la habilidad, la capacidad de andar en nueva vida. Miren lo que dice Romanos 6, versículo 4. Sí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Es por el poder de la resurrección de Cristo que nosotros podamos vivir en vida nueva. Miren en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. 2 Corintios 5, versículo 15, dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que logró justificación para nosotros y nos da la habilidad de andar en nueva vida. Y con el mismo poder con el cual Jesús se resucitó, todos sus hijos serán resucitados. 1 Corintios 6, 14 lo dice así: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Me emociono con esto. Es muy emocionante la resurrección de Cristo. Si yo conociera a un ateo que no cree en Dios y no cree en la palabra de Dios, mi mensaje principal sería esto: Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó.
Porque este mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La predicación de la cruz puede ser necedad para este mundo, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Entonces nosotros predicamos la resurrección de Cristo. Y yo no discutiría con ellos sobre a qué iglesia voy, qué nombre de cartel hay afuera, o no discutiría con ellos acerca de cosas como el dinero, cuánto hay que dar en la iglesia, o qué esto. No, yo les hablaría de esto. Jesús resucitó. Yo buscaría libros de historia y les mostraría cómo la historia lo confirma. Jesús resucitó. Este sería mi mensaje. Ningún otro. Crucificado y resucitado Jesús. Qué emocionante es esto. Hermanos, cuando yo leo el final de los evangelios y llego al punto en que Cristo va a ser crucificado, a veces yo me veo a mí en los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos fueron cobardes. Todos negaron a Cristo. Todos arrancaron. Mucha gente quiere echarle la culpa a Pedro, porque es más notable su historia. Pero todos abandonaron a Jesús. No estaban ni capaces de seguirle hasta la cruz. Yo creo que tú y yo reaccionaríamos igual. Miren lo que dice Mateo 26, 56. Mateo 26, 56 dice esto. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, ¿cuántos? Todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Y tú crees que serías la excepción? ¡Ja! Todos los discípulos lo dejaron. Salieron arrancando. Pero algo cambió, hermanos. Entre Mateo 26 y Hechos capítulo 2. Algo cambió. Yo no estoy seguro qué día en la semana murió Cristo. Hay como una discusión. Algunos dicen que fue miércoles, otros dicen que fue jueves. Y algunos muy raros dicen que fue viernes, pero yo no sé cómo sacan 3 días y 3 noches de viernes a domingo. Pero digamos que fue un miércoles. Hay un viejo canto que dice así: es miércoles, pero domingo viene. Y hay a veces momentos en la vida que todo parece muy oscuro. Imagínate cómo habrá sido para los judíos que seguían a Jesús y creían en Él como Mesías. Creían que era su rey, que les iba a liberar de los romanos, como el león de Judá. No estaban esperando el Cordero de Dios, aunque eso también fue profetizado en las Escrituras. Su sufrimiento, su sacrificio por nosotros. Isaías 53 habla de eso. También fue profetizado, pero ellos esperaban un líder político que les iba a librar. Imagínalo mirando a toda su esperanza, muriendo en un madero. Wow. Tan defraudados tienen que haberse sentido. Pero Dios nunca defrauda, nunca decepciona. A veces nosotros tenemos falsas expectativas, sí. Y ahí sí estamos mal. Podríamos hablar mucho más de eso, ¿no? Pero es miércoles y domingo viene. Amén. Cristo resucitó. Esto es lo que hizo que un cobarde como Pedro,
Un cobarde que ni era capaz de decirle a una muchacha, una señorita, jovencita, si yo soy de Cristo. No, le negó. 3 veces le negó. Y ese cobarde después predicó y 3,000 personas se convirtieron a Cristo. ¿Qué fue la diferencia, hermanos? ¿Qué causó un giro de 100%, 180 grados? ¿Qué hizo que ellos dieran vuelta? ¿Por qué cobraron ánimo y creyeron? Jesús resucitó. Hizo toda la diferencia. Estos discípulos que le abandonaron, luego se convirtieron en mártires y dieron sus vidas por este Cristo resucitado. Eso es lo que hizo la diferencia. Miren en Juan 20, versículos 24 al 29. Juan 20, versículos 24 hasta el 29. Dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, voy a mencionar algo y no tiene costo adicional, ¿ya? Esto es gratis. Jesús les apareció a los discípulos un día domingo, cuando estaban congregados. Y adivina quién no estaba. Tomás. Uno nunca sabe lo que pierde cuando no está con los hermanos en la congregación. No faltes. ¿Ya? No faltes. Hay que congregarse. Qué importante, ¿no? El 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos, no voy a faltar al culto esta vez, Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Qué palabras más dulces, ¿no? Más consoladoras. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Tomás, yo escuché lo que dijiste. Siempre está escuchando. Aun cuando no sale de aquí, solo está aquí y aquí. Él sabe lo que piensas. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Todos ustedes aquí son de la segunda parte, que no han visto a Cristo resucitado, pero creyeron. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está. Él está conmigo. Yo nunca lo he visto, pero yo sé que está en mi corazón. Y yo sé que Él vive. Yo tengo esa fe. La Biblia lo dice y es lo que yo he vivido. Hermanos, ellos lo vieron resucitado. Tomás dijo, no. Pero algo pasó. Lo vio. Fue testigo. ¿Cómo se dice en corte cuando hay un testigo que vio con sus ojos? ¿Testigo de ojos o testigo? Testigo ocular. Testigo ocular. Qué difícil el español. ¿Por qué no simplemente dicen eyewitness como en inglés? Testigo ocular. Vieron a Jesús resucitado, como los demás apóstoles, y cientos de más personas. Algo cambió. Antes de resucitarse, ellos ni estaban dispuestos a seguirlo hasta la cruz, pero después de su resurrección, ellos entregaron sus vidas, murieron por este Cristo resucitado. ¿Por qué? ¿Qué ventaja, qué ganancia habrían tenido
dar sus vidas por este mensaje del Cristo resucitado si es que nunca resucitó? Cuando su rey estaba vivo, tenían miedo, pero después de resucitarse, estaban dispuestos a darle todo, porque Cristo resucitó. Si tú estudias en el libro de Hechos, y te animo a hacerlo en algún momento, leer todo el libro de Hechos, y pregúntate, ¿cuál fue el mensaje de los apóstoles? Y mientras vas leyendo, tú vas a ver una vez tras otra vez que su mensaje central fue que Cristo resucitó de entre los muertos. Hoy en día se le escucha a los cristianos siempre decir, Cristo murió por ti. Y es cierto, pero no fue el mensaje central de los apóstoles. Fue que Cristo murió por ti y fue resucitado. No le dejes colgado en la cruz. La tumba está vacía. Cristo resucitó. Miren en Hechos capítulo 2, hermanos. Hechos capítulo 2 y el versículos 22 hasta 32. Que fue el mensaje poderoso de los apóstoles en el día de Pentecostés. Dice acá en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, o sea, no les estoy diciendo algo nuevo. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios, ¿qué dice, hermanos? Este fue el mensaje de ellos. Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no era suficientemente fuerte para contener a Cristo. No pudo. Y Él resucitó conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Versículo 25. Porque David dice de Él. ¿Qué es David? Él es el rey David, cierto que Dios usó para escribir la mayoría de los salmos. David dice de él, David habló de Jesús. Wow. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Hades. No permitirás que tus santos vean corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Si no me creen a mí, si no creyeron a Jesús, oigan a David. Dice que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Sabemos que esta profecía no tenía que ver con David. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Qué maravilloso considerar el versículo 30 a la luz del libro de Ruth. En historia del Antiguo Testamento vimos cómo Dios preservó el linaje de Judá, para que David pudiera nacer como descendiente de Judá. Y luego Dios promete que Jesús tuvo que ser descendiente de David, y considerar la vida de Cristo en los evangelios y cómo habla de la genealogía, cómo Cristo vino de David, pues es maravilloso. Dice en el versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles? Cristo fue crucificado y después de 3 días resucitó de entre los muertos. Este fue su mensaje. Ten cuidado de siempre decir este mensaje pop,
Este mensaje popular de que Cristo murió por ti y dejarlo ahí. Es muy típico entre los cristianos. Cristo murió por ti. Cuando están evangelizando, Cristo murió por ti en la cruz. Sí, es cierto, pero Cristo no simplemente fue un mártir, persona o por una causa. Cristo no simplemente murió. Él resucitó, es el Salvador resucitado y Él te puede dar vida eterna. Tú no tienes que morir eternamente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y Él dijo que si alguien cree en Él, no tiene que morir eternamente. Sí, Él murió por tus pecados en la cruz, es verdad. Pero tú puedes conquistar la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte y te quiere dar vida eterna. La resurrección, hermanos, es una parte céntrica del mensaje de la Gran Comisión. Cuando uno estudia las 5 apariencias de la Gran Comisión en el Nuevo Testamento, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20 y Hechos capítulo 1, cuando uno estudia eso, cada uno aporta algo para que comprendamos bien qué es la Gran Comisión. De hecho, lo estudiamos hace no tantos meses, cada uno de los pasajes aquí. Yo creo que fue los días miércoles también. Y en Lucas 24 nos habla acerca de cómo era necesario cumplir todo lo que decía las Escrituras y que Cristo padeciese y que resucitase. Y después dice, por lo cual ustedes van a predicar el perdón de pecado y arrepentimiento en su nombre. En Lucas 24, la resurrección de Cristo es una parte vital de la Gran Comisión para nosotros. Para que una persona sea salva, tiene que creer que Cristo resucitó de entre los muertos. Si alguien trata de decirme que es un hermano en Cristo, yo soy tu hermano en Cristo, yo creo en Jesús y lo amo, y después me dice, pero no creo que Él resucitó, yo le voy a decir, falso, no, tú no eres mi hermano. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué cosa? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú no puedes tener salvación y no creer en la resurrección de Cristo. Negar la resurrección corporal de Jesús es una herejía destructiva. Voy a hacer una pequeña descripción de una situación histórica, ¿ya? Así que ténganme un poco de paciencia con eso. Cerca de los años 1900 se formó un llamado fundamentalismo cristiano, ¿ya? Y el fundamentalismo fue una reacción al liberalismo teológico y el modernismo cultural. La marca distintiva del liberalismo y del modernismo es negar la inspiración y preservación de las Escrituras. Pastor, dímelo en palabras francas. Los liberales y los modernistas hace 100 años decían, este libro no fue escrito por Dios. Está lleno de errores, se ha corrompido, no es la palabra de Dios. Entonces, en reacción a esto, a sus supuestos eruditos, entre comillas, que negaban las doctrinas tan fundamentales de la Biblia, como por ejemplo, la resurrección corporal de Cristo. En reacción a esto, se creó o se formó el fundamentalismo naturalmente. No es que alguien haya dicho, vamos a empezar un movimiento nuevo que se llama fundamentalismo. No. El fundamentalismo existía antes de eso, solo que no tenía el nombre fundamentalismo. Se llamaba cristianismo. ¿Ya? ¿Qué es un fundamentalista cristiano? Es alguien que cree literalmente en las enseñanzas de la Biblia. Eso nada más. Entonces, el fundamentalismo no fue el inicio de la doctrina de la resurrección corporal de Cristo.
sino que fue una reacción a la negación de ella. Pero los cristianos desde los tiempos de Jesús siempre han creído esto. Siempre. ¿Ya? Nosotros, esta congregación, en estricto rigor, somos una iglesia bautista fundamental o fundamentalista. Aunque no suelo ocupar esa palabra, por varias razones. Una de ellas es que el fundamentalismo normalmente se asocia con los terroristas de Islam, que matan personas, explotan edificios, etc. Ellos son fundamentalistas. ¿Por qué? Porque ellos creen literalmente en el Corán. Y el Corán les dice hacer estas cosas. Esa es la diferencia. ¿Qué nos dice Jesús? Si alguien te hiere, dale la otra mejilla. No dice mata a tus enemigos. No dice conviértalos a punto de espada. No, Jesús no dice eso. Entonces, el término asusta al mundo. Es una de las razones por qué no ocupo la palabra. Otra razón es porque yo soy el tipo de cristiano que existía antes del modernismo, antes del liberalismo. Sigo siendo ese tipo de cristiano. No es necesario agregarle una palabra como fundamentalista. Yo sigo siendo el tipo de bautista que existía hace 200 y 300 y 400, etcétera, años. Bueno, el movimiento fundamentalista, cuando se creó, entonces se identificó que concordaba con nuestras doctrinas bíblicas. Y por eso muchos bautistas empezaron a llamarse bautista fundamental. Y hubo diferentes ramas de bautistas que se volvieron liberales y empezaron a negar las escrituras. ¿Ya? A veces las personas te van a preguntar, oye, ¿hay una iglesia bautista por allá o por allá? Ustedes no. Y normalmente la razón es porque tienen otra línea, que no vienen de una línea fundamental. Y por eso van a tener creencias y doctrinas no bíblicas. Porque la Biblia no es su regla única para la fe. Eso pensé que podría ser provechoso compartir un poco de esa historia. ¿Ya? Entonces yo suelo decir, yo soy bautista independiente. Lo cual significa que somos una congregación que tenemos la Biblia como autoridad única y absoluta y suprema. Y que somos una congregación autónoma que no pertenecemos a ninguna jerarquía, como la Biblia enseña. Bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque el liberalismo enseñaba que Cristo no resucitó. Esa es una fábula. O enseñaban que Él resucitó, pero es algo como ambiguo y espiritual, como una fantasma, un espíritu. Pero los cristianos dijeron que no. Cristo resucitó corporalmente. Su resurrección no fue algo alegórico. Él de verdad resucitó. Nosotros creemos en esto porque las escrituras lo enseñan. ¿Ya? Miren, por ejemplo, en Lucas 24. Vamos a ver, yo creo que 2 pasajes nomás y ya terminamos con la enseñanza. Lucas 24, después iremos a Juan 20. Lucas 24 y el versículo 39. Jesús aquí dice, mirad, ¿qué cosa? Mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí el Cristo resucitado tenía un cuerpo. Y él mismo dice, no soy simplemente un espíritu, yo soy Jesús. Mira mis manos, tóquenme. Los espíritus no tienen cuerpo. ¿Ya? También en los versículos 42 y 43 dice, entonces le dijeron, le dieron parte de un pez asado. Qué rico, ¿no? Le dieron a Jesús un poco de pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Las fantasmas no comen. ¿Ya? Cristo resucitó corporalmente. Vayan a Juan capítulo 20, por favor. Ya vamos terminando, hermanos.
No se me duerman, no se me vayan. No te vayas, hermana, quédate. Juan 20. Juan 20, y miren lo que dice el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El versículo 27, ya lo leímos hace no mucho. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Podríamos ver en otros versículos también, por ejemplo, cuando algunos vieron a Jesús y dice que se tiraron a sus pies abrazando sus pies. Los espíritus no tienen pies. Las fantasmas no son físicas. Cristo en verdad, realmente, físicamente y corporalmente resucitó de entre los muertos. Y esto es lo que nosotros creemos. Vamos a terminar